Llegamos ahora a un tema bastante, para mí, interesante, pero complejo. Y en América Latina, hasta ahora, entre evangélicos, es muy poco conocido, pero es algo que la nueva generación de pastores van a tener que enfrentar porque está impactando tremendamente lo que llamamos el cristianismo progresista. Vamos a hablar en esta clase acerca de la búsqueda del Jesús histórico. Pueden ver en la pantalla dos imágenes del Señor Jesús. Uno es el Jesús histórico, que lo presentan más o menos asimilándose a la cultura judía, y el otro, el Cristo de la fe, ya con rastros más blancos, anglosajones, apuntando a una persona que realmente no existió aparte de en el mundo eh, religioso del apóstol Pablo y la iglesia primitiva. ¿De qué trata esta búsqueda del Jesús histórico? Como sabemos, la confesión fundamental de la iglesia ha sido que Dios el Padre, al resucitar al Señor Jesús, lo declaró el Mesías y el Señor. La divinidad de Jesús se estableció en forma fehaciente en la resurrección. No lo hizo Dios, ya era Dios desde la concepción en el vientre de la Virgen María, pero la gente, aún los discípulos, no lo reconocieron exactamente como Dios hasta la resurrección. El apóstol Pablo en Filipenses, en ese himno cristológico, muestra de la eternidad la deidad del eterno Hijo de Dios, cómo se encarnó y luego de la muerte Dios el Padre lo exaltó a su diestra, dándole un nombre sobre todo nombre. Por siglos, la iglesia cristiana mantuvo una fe en Jesús como la encarnación del Hijo de Dios. Pero durante el siglo XIX, esa convicción, por lo menos en la iglesia protestante, empezó a derrumbarse. Surgió esta dicotomía entre el Cristo de la fe, es decir, esa afirmación que Jesús es el Cristo, el Señor, el Hijo del Dios eterno. Eso, dijeron, era un asunto de fe. Lo único que podemos comprobar es el Jesús de la historia. Han pasado ya por lo menos 200 años de ardua investigación académica e histórica y ha generado un enorme cambio en la cristología cristiana, en la iglesia protestante y cada vez más en la iglesia católica. Si bien es cierto, los credos de las iglesias tradicionales se mantienen en pie todavía. La verdad es que en los seminarios ya se enseña una cristología radicalmente diferente. Hay un rechazo de esos grandes credos de la iglesia primitiva. Hay ahora un énfasis, diríamos un sobreénfasis en el Jesús de la historia, que ha perdido por completo sus rasgos divinos y viene a ser simplemente un gran predicador judío que procuró atender a la gente pobre y sencilla, chocó con las autoridades, lo crucificaron y ahí acabó la vida del Jesús de la historia. Que fue años después que un tal Pablo inventó la idea de la resurrección y nace el cristianismo con una narrativa de un Jesús divino y que luego los evangelios se escribieron para encajar con esa fe paulina que vino a ser la base para la fe cristiana, pero que el Jesús de la historia es una figura totalmente diferente. Tenemos que volver al tiempo de la Reforma
protestante para notar las raíces de esta búsqueda por el Jesús de la historia. La Reforma protestante marcó un antes y un después en el estudio de las epístolas y en la elaboración de la doctrina de la salvación de la iglesia, etc. Pero muchos han notado que Lutero, Calvino y otros enfatizaron mucho el estudio de las epístolas y no tanto de los evangelios, a tal modo que cuando la iglesia después de la Reforma lee los evangelios, ya lo leen a la luz del lente de las epístolas de Pablo y no las leen como se debería leer, como documentos que anteceden, a lo menos la vida de Jesús, antecede las cartas de Pablo. Un pequeño ejemplo para que me entiendan. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos que el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio, anunciando el reino de Dios ha llegado. Esa palabra evangelio, ¿cómo la entendemos? La verdad es que la gran mayoría de evangélicos interpretan esa palabra a la luz, por ejemplo, de lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Así que de la reforma protestante, la iglesia reformada protestante y la iglesia evangélica ha, ha tenido la tendencia de leer los evangelios a la luz de la teología de las epístolas. Eso creó una brecha entre la teología de Pablo y el ministerio histórico de Jesús. Lamentablemente para muchos, celebramos Navidad y celebramos Semana Santa. Pero ¿qué pasó entre Navidad y Semana Santa? Para muchos cristianos es casi irrelevante para nuestra fe. Nos centramos en el nacimiento de Jesús, la encarnación, la muerte de Jesús redentora, pero toda su vida, su enseñanza, no la estamos leyendo en los evangelios como debemos leerla, como documentos históricos que nos presentan la figura de Jesús antes de la formación de la iglesia y toda la teología cristiana. Ese, no digamos error, pero esa debilidad de la teología de la Reforma se prestó para crear una tremenda brecha entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Para el siglo XVII, el desarrollo de la ciencia con Newton y muchos otros científicos promovió una nueva filosofía que se llama el deísmo. El deísmo presentaba a Dios como el creador, pero que creó este universo con ciertas leyes naturales bastante rígidas. Una vez que Dios creó el universo, Él simplemente se ausentó y dejó que el universo funcionara en base a leyes naturales. Esa forma de pensar puso en tela de juicio no solo la doctrina de la revelación de Dios, porque según el deísmo, Dios simplemente no se interesa, no se revela a la creación. Y también pone en tela de juicio la deidad de Jesús, porque mucho menos va a venir Dios y se va a encarnar en este mundo que Él ha creado. Según el deísmo,
no hay milagros, porque un milagro sería la intervención de Dios rompiendo leyes naturales. El deísmo vino a ser una filosofía muy fuerte en el siglo XVIII, que impactó la teología protestante. Al mismo tiempo, se iba desarrollando el racionalismo, que empezó con Descartes. Su anhelo era no aceptar nada simplemente por la fe, aunque él era cristiano. Él quería comprobar todo en forma racional. Él pensaba que era posible comprobar la fe cristiana a través del racionalismo y colocar la fe sobre la base de una base sólida, rechazando muchos elementos supersticiosos. Lamentablemente, a la larga, el racionalismo empezó a socavar la fe cristiana, especialmente durante el siglo XIX, cuando se desarrolla la alta crítica. La alta crítica es el acercamiento a la Biblia, no como una colección de libros inspirados por Dios, porque el deísmo había ya rechazado eso, sino estudiando la Biblia como documentos humanos. Durante el siglo XIX, una serie de estudiosos, teólogos, comentaristas bíblicos empezaron a desarmar las escrituras, alegando toda clase de error, superstición, etcétera, y trajo abajo la confiabilidad de las escrituras. Este fue el contexto en el cual se desarrolla la búsqueda del Jesús histórico. Hay que volver al siglo XVII y XVIII para el inicio de lo que ahora se llama la primera etapa en la búsqueda del Jesús histórico. Aquí presentamos una persona llamado Reimarus. Pueden ver su imagen ahí. Él era un deísta. Él creía en una religión natural. Como deísta, no aceptaba ningún tipo de religión basada en alguna revelación de Dios. Pero él creía en Dios, solo que creía que a Dios se le conocía a través de la naturaleza. Y él descartó entonces la Biblia como algo que no tiene valor para él. Estudiando los evangelios, Reimarus afirmó que Jesús era simplemente un reformador judío que confrontó a muchas corrupciones de la fe judía en el primer siglo y al final falló. Él murió decepcionado porque esperaba que Dios al final lo iba a salvar de la cruz, según Reimarus. Pero los discípulos, luego de recuperar del golpe que la muerte de Jesús representó para ellos, decidieron inventar la historia de la resurrección. Y de esa manera, según Reimarus, fundaron la iglesia que ahora se llama la iglesia cristiana. Críticos de Reimarus han observado que en realidad no le interesaba averiguar y establecer una base histórica para el conocimiento de Jesús. Él rechazaba la iglesia, rechazaba la teología. Él simplemente quería, como deísta, eh, criticar y socavar toda la fe cristiana para luego poder presentar una religión natural. Así que, aunque hablaba de querer averiguar del Jesús de la historia, en realidad él era tan dogmático que no le permitió discernir en los evangelios los datos históricos que indudablemente están ahí. Posteriormente aparece Friedrich Schleiermacher, un teólogo
alemán de mucha influencia. Él tomó contacto con los moravos. Esto es interesante. Y por ese contacto con los moravos, él valoró altamente la piedad. Pero ¿cuál era el problema? Los moravos rehusaban conversar y aceptar las nuevas corrientes filosóficas de su tiempo, como el deísmo, el racionalismo y la ciencia. Y aunque Schleiermacher admiraba la piedad de los moravos, al final se separó de ellos y fue tras su propio racionalismo. Pero en realidad, él también cuestionó el racionalismo, por lo menos como la ruta para conocer a Dios, y reemplazó el racionalismo con la intuición. Él dijo, la única forma que podemos conocer a Dios es a través de una suerte de instinto, nuestra intuición espiritual. Ahora, cuando él estudió los evangelios, él encontró, o a lo menos afirmó, que para él el evangelio de Juan era el más confiable, porque había sido escrito por un discípulo del Señor Jesús. Aunque en realidad la razón por la cual Schleiermacher aceptó el cuarto evangelio es porque presentaba a un Jesús que dependía constantemente de Dios, se dejaba guiar por su intuición religiosa, que para Schleiermacher era lo más importante. Así que él destaca, bajo sus propios principios, el valor del Evangelio de Juan, y como Juan era tan diferente a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Schleiermacher rechaza los sinópticos, afirmando que fueron escritos no por apóstoles, sino por discípulos de los apóstoles. Así que él quedó con el Evangelio de Juan, pero no aceptó las ideas de que Jesús realmente era divino. Para Schleiermacher, Jesús era simplemente un hombre que tenía cierto contacto muy especial con Dios porque se dejaba guiar por la intuición. Ahora, en la medida que el siglo XIX avanzaba, los teólogos se volvieron más y más, entre comillas, atrevidos en criticar los evangelios y negar el valor histórico de ellos. Un alemán llamado David Friedrich Strauss escribió un libro llamado La vida de Jesús críticamente elaborada en los años 1835 y 36. Según Strauss, estos relatos en los evangelios no eran invenciones, como había alegado Rey Marús, sino eran descripciones precientíficas de la fe. Así que él no aceptaba los milagros, por ejemplo, pero argumentaba que esos milagros eran eventos naturales que ocurrieron, pero que los autores los describieron en un ropaje precientífico. Por ejemplo, esta alimentación de los 5,000. Strauss no creía que eso realmente ocurrió. De repente, lo que pasó fue que en ese momento la gente no quería sacar la comida que tenía escondida porque nadie estaba comiendo todavía. Pero que cuando Jesús indica que hay un jovencito que tiene panes y peces, los demás deciden sacar su alimento y al final todos comen. Pero que el autor del Evangelio decide presentarlo como un gran milagro. En esa manera, Strauss trataba de mantener cierta base histórica de la vida de Jesús, argumentando que
Muchos de los relatos eran simplemente descripciones precientíficas de la fe de los apóstoles. Luego un francés, Ernst Renan. Él publicó su versión de la vida de Jesús en 1863. Este libro realmente causó un impacto en Europa. Vino a ser un bestseller. Se imprimió en muchas ediciones y se tradujo al español, al inglés, al alemán, etc. Renan presenta a Jesús como una figura histórica, heroica, pero desvestida totalmente de la deidad. Las autoridades católicas en Francia prohibieron este libro, en España también. A pesar de ello, se popularizó este libro y se vendieron miles y miles de ejemplares. Pero Renan ha sido criticado en la siguiente manera o por la siguiente razón. Él realmente tampoco se interesó en investigar sobre el Jesús de la historia. Lo que él hizo fue inventar una forma tipo novela de la vida de Jesús. Radical, diferente, interesante. Y la gente empezó a leer este libro como si fuese una novela de una figura heroica, pero una figura totalmente humana. Pero el valor de este libro no era histórico, sino la forma como una novela que Renan lo presentó. Ahora, lo que tenemos que entender es que estos libros empezaron a afectar la gente de a pie. Anteriormente, eran más los académicos en las universidades que debatían este tema de el Jesús de la historia. Pero estos libros de Strauss y de Renan popularizaron la idea de que el Cristo de la fe no es una figura histórica. El que vivió fue Jesús, pero que no era divino, seguramente murió, pero no resucitó. El resto es invención de la iglesia. Eso empezó a socavar la fe de los europeos, que ha contribuido a el ateísmo que hoy en día está creciendo rápidamente en ese continente. Aquí tenemos para que puedan ver ejemplares en español. A la izquierda, La nueva vida de Jesús por Strauss, y a la derecha, Ernst Renan, La vida de Jesús. Ahora, lo interesante es que si uno trata de buscar estos libros en español, resulta muy difícil conseguirlos, porque casi nadie los lee. Algún teólogo de la historia querrá leerlo, pero ya no se venden estos libros, no a lo menos en forma masiva, son difíciles de conseguir, especialmente en español. Volveremos a ese tema en un momento. Durante el siglo XIX, un judío llamado Alfred Edersheim se convirtió más o menos por los 20 años de edad, cuando un misionero escocés, John Duncan, le compartió el Evangelio por el país de Centro Europa donde Edersheim estaba viviendo. El impacto de la conversión fue grande. Edersheim decide abandonar su tierra en Centro Europa Central, se traslada a Edimburgo y empieza a estudiar en un nuevo seminario de la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Él aprendió la fe cristiana y él empezó a defender la fe cristiana desde su perspectiva como judío. Viendo que Strauss y Renan estaban escribiendo y popularizando libros acerca de Jesús que
descartaban por completo el valor histórico. Lo que Edersheim decidió hacer fue lo siguiente: escribir una versión, un libro sobre la vida de Jesús el Mesías, pero presentándolo como un judío dentro de toda la tradición judía del primer siglo. El resultado fue un libro no solo fascinante para leer, sino una gran defensa para los evangélicos contra el ataque de los liberales, porque por fin un hombre que tenía cierto peso académico estaba demostrando cómo los evangelios encajan perfectamente con lo que se sabe del judaísmo del primer siglo, de los fariseos. Y Edersheim, conociendo muchos detalles de los comentarios rabínicos y la vida en Israel en el primer siglo, ayuda a los creyentes a tener más confianza en los evangelios como relatos fidedignos que reflejan la cultura judía en el primer siglo. Aquí está el libro destacado, todo creyente debe tenerlo. Está en 2 tomos, la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Les animo que puedan comprar este libro. Quizá antes de comprarlo van a querer leer una versión electrónica, pero es un libro que van a usar toda su vida, porque nos da un cuadro fascinante de el Señor Jesús dentro de todo el movimiento fariseo, saduceo, el templo del primer siglo. Hay que dar gracias a Dios por este hombre convertido al judaísmo que dio a la iglesia, sirvió a la iglesia, dándonos tremendos libros que nos ayudan a tener confianza en el valor histórico de los evangelios. Esta primera búsqueda terminó abruptamente al comienzo del siglo XX, gracias a la obra de este hombre Albert Schweitzer. Él no era evangélico, pero él criticó la tendencia liberal de los autores que hemos mencionado hasta ahora, aparte obviamente de Edersheim. Porque según Schweitzer, y es cierto, Renan, Strauss, Rey Marús y los demás presentaban a Jesús como un maestro de verdades eternas. Y hay que amar al prójimo, ayudar a los necesitados. Y Schweitzer dice, bueno, esa clase de mensaje muy general, muy genérico, en cualquier país se podría dar. ¿Dónde está el sabor judío? ¿Dónde está la identidad judía de este Jesús histórico? En el año 1906 él publicó En búsqueda del Jesús histórico. Y francamente en este libro, él resalta el dogmatismo de la postura liberal. Por su acercamiento a la Biblia con sus ideas preconcebidas. Es interesante, criticaban a los cristianos por aceptar la fe de los apóstoles y leer los evangelios ciegamente a través de esta perspectiva de la fe, pero ellos hacían exactamente lo mismo al inverso. Llevaban a los evangelios su fe en el deísmo y el racionalismo. Impusieron sobre los evangelios esta dogma deísta, racionalista. No trataron de comprobar que esos eventos no ocurrieron, simplemente dijeron no pudieron haber ocurrido porque según nuestra filosofía deísta y racionalista, esas cosas simplemente no son posibles. Y Schweitzer argumentó de que eso no es una buena forma de pensar académicamente. Él presenta a un Jesús judío,
no con un mensaje genérico de apoyar a los pobres y defender a los vulnerables. No, él dijo, Jesús fue una persona, un predicador de escatología. Él, su mensaje central fue el reino de Dios. En el primer siglo, para los judíos, el reino de Dios era escatológico. Y al final, según Schweitzer, Jesús fue rechazado porque no aceptaron las conclusiones escatológicas de lo que él estaba diciendo. Era un peligro, una amenaza para judíos y para las autoridades romanas. Pero por lo menos Schweitzer valora y resalta el valor histórico de los evangelios que presentan el mensaje de Jesús como un predicador de la escatología, un predicador apocalíptico. Aquí tenemos una copia, lamentablemente traté de buscar una versión en español, pero aquí a lo menos está en portugués. Otra vez es triste y a la vez revelador, que estos libros antiguos casi no se encuentran en español. Pero los de Edersheim se venden a montones. ¿Cuántos seminarios, cuántos creyentes han comprado las obras de Edersheim en el español? Se siguen traduciendo, se siguen vendiendo. Ahora, hay que preguntarnos por qué. Porque los libros de los liberales no tienen valor alguno. Por eso nadie los quiere comprar y leer. Qué interesante que los libros de Edersheim, evangélico, se siguen vendiendo en grandes cantidades en América Latina. Eso ya indica que la verdad está por el lado de Edersheim y no por esos teólogos liberales. Bueno, la obra de Schweitzer, criticando la primera búsqueda del Jesús histórico, realmente paralizó por algunos años la investigación histórica de Jesús de Nazaret. La gente quedó tan impactada con los argumentos de Schweitzer que los cayó. En ese vacío surgió un alemán, Rudolf Bultmann. Él tomó en serio las críticas de Schweitzer y lo que Bultmann decidió hacer fue rechazar por completo la historia y enfatizar la fe. O sea, al inverso de la teología liberal. La teología liberal del siglo XIX rechaza la fe en Cristo y resalta el valor histórico de Jesús. Ante las críticas de Schweitzer, Bultmann acepta que no se puede indagar la historia y por lo tanto él decide quedar con la fe de Cristo. Pero ¿qué hace ahora con los evangelios? Porque había sido formado como liberal. Así que Bultmann no aceptaba que los evangelios eran históricos, pero tampoco quería rechazar la fe en Cristo. Así que lo que Bultmann hizo fue lo siguiente. Decidió que los relatos en los evangelios eran mitos. Es decir, lo saca de la categoría de historia. Porque si algo es histórico, puede decidir si es cierto o no es cierto. Los teólogos liberales habían decidido que los evangelios no son ciertos históricamente. Schweitzer demostró que los liberales no tenían la razón, porque estaban imponiendo sus criterios filosóficos sobre los evangelios. Bultmann decide no meterse en el tema de la historicidad, sino quedar con el Cristo de la fe, y luego lo que hace con los evangelios
Él los cambia de categoría, de historia a mito. Entonces él tomaba cosas como los relatos de los exorcismos de los demonios. Y Bultmann dijo, bueno, eso es mitológico. En el primer siglo, los judíos creían que era posible que ciertas personas fueran poseídos por demonios. Y Jesús sabía que eso no era cierto, según Bultmann. Pero Jesús siguió la corriente y habló en términos de demonios, que indica dos niveles de la realidad, el mundo material y el mundo espiritual, cosa que Bultmann no aceptaba. Para él solo existe el mundo material. Entonces Bultmann dijo, bueno, hagamos lo siguiente. Lo que hay que hacer es desmitologizar los relatos bíblicos. Es decir, hay que tomarlos como mitos, no son históricos. Luego hay que desempaquetar ese mito para captar el mensaje que se está queriendo enseñar. Y quedamos no con el relato histórico, ni con el mito, sino con la enseñanza que ese mito está queriendo transmitir. Así que Bultmann simplemente elimina la categoría de historia, lo lleva a toda categoría de mito, y eso le permite seguir hablando del Cristo de la fe, basándose sobre la Biblia como un libro lleno de mitos. Pero no faltó tiempo para que un hombre entre otra vez a la lid para tratar de retomar la búsqueda del Jesús histórico. El que lo hizo fue este hombre aquí, Ernst Käsemann. En el año 1953, él dio una conferencia sobre el problema del Jesús histórico, haciendo una crítica abierta a Bultmann y diciendo que si los evangelios no se basan en historia, entonces la fe cristiana no es histórica y por lo tanto no tiene solvencia. Tiene que haber una base histórica en la fe cristiana. Así que Käsemann replantea la búsqueda del Jesús histórico y con él nace esta segunda búsqueda. Pero lo novedoso de Käsemann es que él afirma que lo que la iglesia necesita, los teólogos necesitan, es desarrollar nuevas herramientas exegéticas para promover el estudio crítico, histórico de los evangelios. Así que él y otros desarrollan lo que ahora se llama la crítica de las formas. Por forma, lo que él dice es que en los evangelios hay diferentes tipos de narrativos. Hay narrativos que tienen la forma de parábolas. Hay narrativos que tienen la forma de milagros. Hay narrativos que tienen la forma de enseñanza. Y la crítica de las formas consistió en estudiar cada forma, analizarla, establecer parámetros para el análisis, todo el tiempo queriendo preguntar, esta forma, ¿qué nos dice del mensaje original de Jesús? Otra herramienta era la crítica de la redacción. Empezaron a dividir los evangelios en bloques de narrativo, estableciendo parámetros para decidir dónde están los límites de bloques de narrativo. Y empezaron a estudiar esos bloques de narrativo, mirando el lenguaje, la gramática, el contenido doctrinal, asignándolo a ciertos grupos de la iglesia primitiva. Ahora, estas herramientas supuestamente era para poder dar una base científica
al estudio crítico de los evangelios con el fin de decidir qué es histórico, qué no es histórico. Y lo que es histórico, ¿de dónde viene? ¿De las iglesias de Juan o de las iglesias de Pablo o de las iglesias de Mateo? Y estos expertos empiezan a usar estas herramientas para desglosar los evangelios, asignar narrativos y formas a diferentes grupos y se volvió increíblemente complicado. Pero esto fue parte de la segunda búsqueda del Jesús histórico. Heisman impulsó una nueva generación de estudios académicos, lo que acabo de mencionar. Lo que querían hacer era devolver mayor credibilidad histórica a ciertas partes de los evangelios, pero era tan complicado y los expertos no se ponían de acuerdo con los resultados del uso de estas nuevas herramientas exegéticas. Al final, Kisman opinó que Jesús era una persona a quien en el primer siglo le asignaron atributos de deidad. Pero él dice, en fin, los judíos hacían eso con muchos profetas o líderes espirituales, pero que Jesús no era divino, solo hablan como si tuviese algún atributo divino. Y fue Pablo, según Kisman, que llevó a una deidad por completa, formal, en la persona de Jesús. Así que avanzó esta segunda búsqueda del Jesús histórico, pero al final no avanzó mucho porque las herramientas no lograron eh, llegar a conclusiones en las cuales todos podían estar de acuerdo. Lo que pasó fue que durante la década de los 70, Rudolf Bultmann fallece. Él había sido la persona que había incentivado esta segunda búsqueda. Y cuando Bultmann fallece, la segunda búsqueda y el trabajo de Kisman empieza a eh, desvanecerse, en parte porque la crítica de las formas, la crítica de la redacción, produjo estudios tan áridos que no ayudaban a nadie. Y al final, todo cayó por su propio peso. Pero en el año 1977, un estudioso llamado E.P. Sanders publicó un libro que cambia la dirección de la búsqueda del Jesús histórico. Publicó el libro Pablo y el judaísmo palestino. Él presenta a Jesús como una figura histórica, pero no como un revolucionario, que es lo que anteriormente habían presentado a Jesús, sino como un profeta judío, un profeta que desafió al judaísmo del primer siglo. ¿Por qué? Porque según Sanders, él ofreció el perdón de los pecados sin tener que acudir al templo, ofrecer todos esos sacrificios tan complejos. Él enseñó un Dios que perdonaba libremente. Y claro, eso confrontó a los saduceos y a los fariseos. Sanders lo que estaba queriendo hacer era presentar a Jesús dentro del marco del judaísmo del primer siglo. Ya para el año 1977, en el mundo académico, los estudios del rabinismo del primer siglo habían avanzado enormemente en el idioma inglés. Ahora había mucho más conocimiento de la fe de Israel en el primer siglo. Y lo que Sanders quiso hacer era comparar los evangelios con lo que los estudiosos estaban concluyendo del judaísmo
del primer siglo que los judíos practicaban, y lo que Sanders logró demostrar es que el Jesús de los evangelios encaja muy bien con lo que sabemos del judaísmo del primer siglo. Esto marcó un nuevo rumbo en el estudio académico de la figura de Jesús. Aquí tenemos dos de las grandes obras de Sanders. El primero en inglés, no lo encontraré en español, Pablo y el judaísmo de Palestina. En español hay el segundo libro de Sanders, Jesús y el judaísmo. Ahora, los estudiosos estaban por fin reconociendo el valor histórico de los evangelios. Relatos escritos en el primer siglo que reflejaban el judaísmo del primer siglo y rechazando la idea de los liberales del siglo XIX, que los evangelios fueron escritos mucho después, en el segundo siglo, para contrarrestar cosas como el gnosticismo, que nada tiene que ver con el judaísmo. Sanders mostró que la cosa no es así. Los evangelios son de gran valor histórico, según Sanders. Un estudiante de Sanders es el hombre Tom Wright, evangélico, convertido. Él empezó a estudiar en la Universidad de Oxford y Cambridge, y él tomó el manto de Sanders, entendió que Sanders estaba dando con algo muy importante, y N.T. Wright empieza a estudiar y a comparar los evangelios en mucho detalle con lo que él llamó el judaísmo del segundo templo. El segundo templo es el templo de Herodes. Entonces, N.T. Wright, usando tanto conocimiento que ha salido a la luz de cómo era el judaísmo en el primer siglo, usando escritos de los rabinos o los estudiosos, los encuentros, los hallazgos en la cueva de Qumran, por ejemplo, y él ahora estudia los evangelios a la luz de todo eso. Y N.T. Wright produjo unos enormes libros de gran utilidad. Por ejemplo, aquí tenemos uno, Jesús y la victoria de Dios. Pueden ver cuán gruesos son estos tomos. Son 5 tomos. Aquí hay otro, la resurrección del Hijo de Dios. Otra vez un tremendo tomo. No sé cuántas páginas, 700, 800 páginas. ¿Se imaginan la clase de académico evangélico defendiendo a capa y espada el gran valor histórico de los evangelios en un mundo académico que ha sido muy hostil a los evangelios? Tom Wright, Dios lo ha usado para dar a los evangélicos en países anglohablantes mucho más confianza en la palabra de Dios. Termino con un español que ha causado mucho impacto en América Latina, más que nada a través de sus videos. Seguramente habrán escuchado de él, Antonio Piñera, ex sacerdote, ahora académico, bueno, ya es jubilado, un estudioso filólogo español. ¿Qué es lo que Piñera ha hecho? Claro, lo presentan como un gran experto estudioso. En realidad, lo que Piñera ha hecho más que nada es popularizar en el español algo de esta larga búsqueda del Jesús histórico. Al igual que se hizo el siglo XIX, Piñera distingue entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Él defiende el hecho que Jesús fue una figura histórica. No acepta para nada que haya sido Dios, o que haya resucitado, o que hizo milagros. Él niega la paternidad literaria de los evangelios.
argumenta que nadie sabe quiénes escribieron los evangelios, y él usa ese argumento para afirmar, por lo tanto, los evangelios carecen de valor histórico. Él afirma que Pablo inventó un concepto de Jesús totalmente diferente al Jesús histórico y inventó la resurrección de Cristo y lanzó la iglesia, que no era lo que Jesús quería hacer. Piñero básicamente vuelve en el tiempo a la primera búsqueda del Jesús histórico. Pero es importante que sepamos algo de lo que él dice, porque se ha vuelto muy popular en América Latina. Si entran en YouTube, van a encontrar una enorme cantidad de videos en la cual Piñera socava por completo la confiabilidad de los evangelios. Y hermanos, esto ya está teniendo un enorme impacto en el cristianismo progresista, y cada vez más jóvenes en nuestras iglesias están escuchando estos videos y están cuestionando el valor de los evangelios y el valor histórico del Señor Jesús. Es decir, Piñero va en contra de los escritos de N.T. Wright y E.P. Sanders, que reconoce el valor histórico de los evangelios. Así que, hermanos, estamos llegando a un tiempo que pastores evangélicos en Perú, en América Latina, tenemos que estudiar estas cosas. Claro, no la vamos a predicar en la iglesia, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber qué es lo que viene pasando en 200 años de estudio de la persona de Jesús, qué se está diciendo hoy en día, y más que nada, urgente, hay que desarrollar una apologética a lo que Piñera está diciendo y lo que otros liberales vienen diciendo. Hermanos, los fieles de la iglesia, la generación nueva universitaria, necesita ser cuidada de estos elementos académicos que tienden a socavar la fe en los evangelios. Es importante que sepamos entonces algo de esta búsqueda del Jesús histórico. En la siguiente clase vamos a enfocar sobre un aspecto muy particular en los últimos años, que tiene que ver con el Jesus Seminar, y eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Muchas gracias, que Dios los bendiga.